¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Hoy día les voy a tomar el test de participación que va a ser de los dos primeros temas, ¿ya? Pero lo voy a tomar faltando todavía 10 minutos. Ratito, me voy a pasar a mi celular. Quinto San Marcos. Acá está. Ay, perdón. Perdón. Bien, ahora sí. Vamos a empezar con el tema de hoy día. Las preguntas del test de participación están realmente muy sencillos. Es de las clases que hemos hecho, así que nada nuevo, ya, pero ustedes ya lo van a ver en un rato. Eh, Con respecto a lo de que es el tema de hoy día, voy a compartir una imagen muy importante para poder dar el inicio de la clase. Bien, bueno, estoy mostrando ahí una imagen, ¿no? De lo que viene a ser el diario El Peruano. Ustedes saben que es en este caso, el diario oficial del Perú. Esta es una noticia, ¿no? Del día de hoy que aparece en El Peruano, donde dice, ¿no? Más de 35.000 menores de 3 años recibieron suplementos de hierro contra la anemia. ¿Ok? Vamos a dar lectura rápidamente de esto. Bueno, ojo, esta es una noticia en realidad pues del 2020, ¿ya? Finales del 2020, en que dice, ¿no? A fin de prevenir el COVID-19, las atenciones se realizan de manera presencial en establecimientos de salud y diferentes espacios seguros y exclusivos cerca de las viviendas de los beneficiarios. Dice, más de 35.000 niños menores de 3 años accedieron al descarte de anemia y entrega de suplementos de hierro en los establecimientos de salud y lugares seguros del país, con la finalidad de prevenir y controlar esta enfermedad, informó el Ministerio de Salud MINSA. El titular de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA, Aldo Luchetti Rodríguez, mencionó que en el contexto del COVID-19, las atenciones de suplementación y tratamiento de la anemia se realizan de manera presencial en establecimientos de salud y diferentes espacios seguros y exclusivos cerca de las viviendas de los beneficiarios. Asimismo, a través del personal de salud que efectúa visitas domiciliarias. Exhortó a los padres y cuidadores de niños, mujeres adolescentes de 12 a 17 años, gestantes y puerperas que acuden ordenadamente a los establecimientos de salud y lugares estratégicos, siguiendo las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, señaló el funcionario. Luchetti manifestó que los niños menores de 36 meses serán tamizados para descartar la anemia y se entregará de manera gratuita suplementos de jarabe o gotas de hierro. De igual forma, a las mujeres adolescentes de 12 a 17 años y gestantes, tabletas de sulfato ferroso y ácido fólico. Nosotros debemos entender que el sulfato ferroso viene a ser un compuesto inorgánico que justamente ataca a lo que viene a ser las defensas bajas que generan las personas por tener anemia. ¿Okay? Ahora, este se encuentra en una concentración. Por ejemplo, acá vemos una imagen donde te la venden en forma de jarabe, si te das cuenta, con una concentración de 75 miligramos por cada 5 mililitros. Nosotros debemos recordar que justamente esta relación de masa-volumen, ¿no? Es una unidad de concentración que nosotros ya lo vamos a ver en el tema de solución. Luego dice, ¿no? Agregó que la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses constituye un problema de salud pública, ya que esta enfermedad silenciosa repercute negativamente en el desarrollo de los niños a nivel cognitivo, motor, emocional y social, debido a que durante los 2 primeros años de vida se sientan las bases del desarrollo del cerebro. Acciones estratégicas, en este caso, bueno, lo que acabo de leer hace un momento, y, bueno, ver de que el ácido fólico, que también justamente lo mencionan en una tormenta. El ácido fólico es un compuesto orgánico, esto ya lo vamos a ver más bien en química orgánica finalizando el cuarto bimestre.
Entonces, mira qué importante en realidad pues lo que viene a ser la parte de la medicina, ¿no? Con respecto a los compuestos inorgánicos, porque muchos piensan de que los compuestos inorgánicos solamente se analizan a nivel, por ejemplo, de procesos mineros, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Sí, los compuestos inorgánicos utilizan obviamente, pues, generalmente se derivan de minerales, ¿no? Pero obviamente también puede utilizarse en el campo de la medicina, ¿no? Por ejemplo, nosotros consumimos muchos compuestos que son inorgánicos, por ejemplo, la sal, ¿no? Que se echa a las comidas. Es obviamente un compuesto que es inorgánico, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes también problemas en tu inodoro, imagínate que, por ejemplo, no fluye bien el agua, entonces se utiliza, por ejemplo, ácido muriático para hacer también tanto la limpieza como la desinfectación de lo que viene a ser, por ejemplo, mayólicas o inodoro. Por ejemplo, con respecto a los huesos, tenemos un componente, una sal, que se llama, por ejemplo, fosfato de calcio. Y este es importante, ¿no? Porque si esa cantidad de fosfato de calcio, por ejemplo, disminuye a un nivel, digamos, menos de lo normal, entonces puede ser que tú tengas problemas, por ejemplo, de artrosis o de artritis también. Entonces es importante ir consumiendo comidas ricas, por ejemplo, en calcio, en zinc también y en magnesio. Sobre todo desde una edad en adelante, ¿no? Las personas que ya están bordeando los 40 años, pues ya tienen que empezar a generar un tipo de alimentación, digamos, con una cantidad de minerales adecuada, pues, para poder cubrir justamente el desgastamiento, bueno, el desgaste, en este caso por el paso del tiempo, pues, ¿no? En la edad. Y bien, entonces el día de hoy vamos a ver esto, justamente aparecen estos nombres, ¿no? Sulfato ferroso, ácido fólico, y esos son los nombres químicos, ¿no? Es importante nosotros tener en cuenta pues que estos nombres son justamente lo que nosotros vamos a ver a partir de hoy en tres clases, ¿sí? Vamos a ver el tema de nomenclatura inorgánica. Una pregunta, ¿por qué creen que sea necesario darle un nombre, en este caso a los compuestos inorgánicos u orgánicos? ¿Alguien me podría decir por qué es importante darle el nombre? ¿Por qué te ponen un nombre a ti? ¿Por qué te ponen un nombre? ¿Por qué un número? Para diferenciar, ¿no? Claro, eso es lo más lógico, para diferenciar, para reconocer, sí es. Muy bien. Es lo mismo también lo que ocurre con los compuestos, ¿no? Le damos un nombre a los compuestos para poder diferenciarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este, mi apellido, ¿no? Mi apellido y tu apellido, ¿no? Puede ser algunos coincidentes, puede ser que tengamos algún nexo familiar, como puede ser que no, ¿ok? En la química también ocurre eso, ¿no? Hay, digamos, grupos de familias que tienen, digamos, propiedades similares químicas. Obviamente, si tú tienes el mismo apellido que tu papá, que tu tío, ¿no? Todos, obviamente que sea sanguíneo. Entonces, pues tienen algo en común, ¿no? Van a tener muy probablemente el tipo de sangre, ¿no? Los rasgos, por ejemplo, físicos, ¿no? Entonces, algo también ocurre en lo que viene a ser, pues, este tipo de sustancias químicas. Y obviamente, pues, compuestos inorgánicos de familias diferentes, pues obviamente van a tener propiedades diferentes, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí, en realidad es muy importante que ustedes entiendan que los nombres, ¿no? Obviamente van a servir para diferenciar, para reconocer, ¿no? Para diferenciar entre una sustancia u otra, como para reconocer las diferentes propiedades que puedan tener, ¿ok? Muy bien, empezamos entonces el tema de esta semana. Y este es un tema un poco más ligero, en realidad en contenido, porque lo han clasificado en tres clases, ¿ya? En tres. Y eso es bueno, porque la información pues no es que sea tan poquita, en realidad es regular información, pero es un tema más práctico, ¿ya? Es un tema más práctico. Bien, vamos con nomenclatura inorgánica entonces, pues ya, yo voy a ir preparando por acá también luego un ratito para que ustedes practiquen conmigo y quiero ver si ustedes pues han entendido, ¿no? Un ratito, por favor, voy a ir preparando por acá. Bueno, nomenclatura inorgánica, semana 14. Este, por ejemplo, tema, ustedes lo vieron el año pasado en la primera clase, ¿ya? En la primera. En este caso, nosotros lo vamos a ver acá en el segundo bimestre. Los objetivos del tema: aprender a diferenciar valencia y estado de oxidación de un elemento químico y cómo hallarlos, dado una fórmula química, y establecer la fórmula de un compuesto inorgánico, dado el nombre de este. Determinar el nombre de un compuesto inorgánico, dado la fórmula de este.
muy importante, establecer la fórmula y el nombre de la sustancia. Los aprendizajes esperados, que sepas determinar el estado de oxidación de un elemento que pertenece a una sustancia química y ser capaz de nombrar y formular sustancias químicas inorgánicas. Lo que vamos a ver hoy día son óxidos, ¿ya? Óxidos es rápido. Lo bueno de óxidos es que eh, nos sirve como base para poder hacer las diferentes sustancias químicas que vamos a ver a lo largo de estas tres clases, ¿ya? O sea, el gasto energético siempre está en óxidos, ¿ok? Luego de ahí en adelante todo se parece, ¿ya? ¿Qué es nomenclatura inorgánica? Bueno, en resumen viene a ser el lenguaje químico de los compuestos inorgánicos. ¿Cómo nosotros vamos a formular un compuesto inorgánico? Te dice, en la parte izquierda va a ir una especie positiva, un catión, y en la parte derecha un anión. Esa especie positiva te dice que puede ser un metal, un ion poliatómico o el ion hidrógeno. Y en la parte derecha va a ir, en este caso, la especie negativa, que va a ser un elemento no metálico más electronegativo, un ion poliatómico no negativo, que ahorita vamos a ver los ejemplos, y te dice que para poder nombrarlo, así como tú escribes la fórmula, el nombre va a ir al revés. ¿A qué me refiero, no? De que si en la parte izquierda está la especie positiva, tú lo tienes que nombrar al final. Si la especie negativa está a la derecha, o sea, al final de la fórmula, se nombra primero. ¿Ok? Siempre el nombre es al revés de la fórmula. ¿Ya? Nosotros necesitamos saber que esos valores que están de color rojo y azul, arriba de la letra C y A, C de catión, A de anión, ¿ok? SM y SN, ¿ok? Se llaman estados de oxidación. Y los estados de oxidación te dice que son cargas reales o aparentes que se generan por la ruptura de los enlaces químicos, los cuales dice pueden ser valores positivos, negativos, fraccionarios o incluso cero. Entonces, estos estados de oxidación nos van a servir para poder nosotros saber la fórmula de un compuesto químico, como también nos van a dar el nombre de una sustancia química. Reglas prácticas para determinar los estados de oxidación. Muy importante ver los diferentes casos, porque esto lo vamos a utilizar más adelante en un tema que se llama balance de ecuaciones redox, y también lo vamos a ver nuevamente en un tema que ustedes vieron el año pasado que se llama electroquímica. ¿Ok? Entonces es importante que quede bien claro eso. Y justamente ahorita vamos a hacer ejercicios acerca de esto, ¿ya? Y ustedes también van a determinar. Necesito que todos tengan bien clarito esto porque va a ser una pregunta justamente del test de la otra semana. Con respecto a las sustancias simples, elementales o en estado libre, te dice todos ellos van a tener estado de oxidación cero. Por ejemplo, las sustancias simples son los que aparecen ahí, en esa lista. ¿Ok? Si se percatan, las sustancias simples solamente están conformadas por el símbolo de un elemento. Solamente el símbolo de un elemento. Donde puede ser, por ejemplo, átomos como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, o moléculas como el H2, cloro 2, flúor 2, oxígeno 3 o fósforo 4. Estas son moléculas, ¿sí? Son moléculas, pero que están conformados por átomos del mismo elemento, ¿ya? Entonces, donde aparece solamente el símbolo de un elemento, esa es una sustancia simple, elemental o en estado libre, se le dice. Y todos ellos tienen estado de oxidación cero. Pero en una sustancia compuesta, o también llamado compuesto, donde presentan fórmula química, donde hay dos o más elementos diferentes, te dice que la suma de los estados de oxidación tiene que salir cero. Y nosotros debemos saber que la gran mayoría de sustancias compuestas están conformados por átomos de hidrógeno, puede ser también con átomos de oxígeno, y elementos metálicos o no metálicos. Entonces, nosotros tenemos que dar la regla principalmente para el hidrógeno y para el oxígeno. ¿Ok? Porque estos átomos de hidrógeno-oxígeno generalmente aparecen en diferentes sustancias químicas. Entonces, ¿qué pasa si el hidrógeno aparece dentro de una fórmula química? Puede presentar dos estados de oxidación. Uno de ellos, el 1 más, te dice, en la mayoría de los compuestos, ¿ok? En la mayoría de los compuestos el hidrógeno le vas a colocar arriba del símbolo 1 más. Pero te dice que en los hidruros metálicos va a tener estado de oxidación 1 menos. Un hidruro metálico es cuando se ha formado un compuesto entre un elemento metálico y el hidrógeno. Por ejemplo, el hidruro de sodio, el hidruro de calcio, el hidruro de aluminio. ¿Ok? Sodio con hidrógeno. El sodio es metal alcalino. El calcio, metal alcalino térreo. El aluminio, boroide. Son metales. En ese momento, el hidrógeno tiene estado de oxidación 1 menos. Pero en el resto de casos, 1 más. Para el oxígeno,
El oxígeno puede presentar tres estados de oxidación. Te tienes que acordar el más importante, el 2 menos, porque te dice que en la mayoría de los compuestos el oxígeno va a tener estado de oxidación 2 menos, pero puede tener uno menos. ¿En qué compuestos? En los peróxidos, te dice. Y dice, si forma un compuesto con el flúor, presenta estado de oxidación 2 más. Mira, ahí, mira ese compuesto, oxígeno, flúor con subíndice 2. En ese momento el oxígeno tiene estado de oxidación 2 más, pero en la gran mayoría de casos, 2 menos. Si aparecen elementos de los metales alcalinos o alcalino térreos, tú tienes que saber que los metales alcalinos solamente presentan un único estado de oxidación, que es uno más. ¿Ok? Y los metales alcalinos térreos, en este caso, van a tener dos más. Recuerda lo que te dije el año pasado. De los metales alcalinos, tú tienes que acordar de tres, los tres primeros. Litio, sodio, potasio. Si aparece litio en una fórmula, sodio en una fórmula o potasio en una fórmula química, estado de oxidación 1 positivo. Si aparece berilio, magnesio o calcio en una fórmula química, le vas a colocar estado de oxidación 2. Vamos a practicar. Dice, hallar el estado de oxidación del azufre en los siguientes compuestos. ¿Ok? Tenemos cuatro compuestos distintos, pero todos presentan en la fórmula química azufre. ¿Ok? Entonces, mira cómo hace el cálculo. La verdad que es recontra sencillo. Recuerda la regla. La regla. La suma de los estados de oxidación tiene que salir igual a cero. La fórmula es H2S. ¿Ok? Debajo del S le estoy colocando un 1, que se sobreentiende que está ahí. ¿Ya? Se sobreentiende que está ahí. Entonces, el cálculo es bien sencillo. Arriba del hidrógeno le vas a colocar uno más, porque recuerda que el hidrógeno puede tener estado de oxidación 1 positivo o 1 negativo. Pero el 1 negativo es cuando haya formado un compuesto con un metal, lo cual no es ese caso. ¿Ok? Entonces, acá, al hidrógeno le colocamos arriba uno más y arriba del azufre un X, una incógnita. ¿Cómo es el cálculo? Fácil. El número que está debajo del hidrógeno, que es 2, lo multiplicas por el estado de oxidación, que es 1. Más el número que está debajo del azufre, que es 1, por la incógnita. Y a esa suma lo igualas a 0. De esa manera. Porque recuerda que las sustancias compuestas, la suma de estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Operas eso y te va a salir 2 metros. Recuerden que el estado de oxidación se coloca el número y luego va el signo. ¿Ya? Ahora, si tú colocas -2, no hay problema, pero lo correcto es 2 menos. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. SO2. ¿Ya? SO2. Debajo del S le estoy colocando 1. ¿Ok? El 1. Coloco entonces arriba del azufre la incógnita, una X, y arriba del oxígeno le coloco el estado de oxidación que tiene el oxígeno en la gran mayoría de casos. O sea, generalmente, 2 menos. ¿Ya? Recuerda que si el oxígeno forma un compuesto con el flúor, entonces el estado de oxidación es 2 más. Y va a formar o va a tener estado de oxidación 1 menos en los peróxidos. Pero nosotros no vamos a hacer peróxidos, por lo cual entonces no vas a utilizar el 1 menos en ningún caso. ¿Ya? Pero eso sí, queda como teoría, porque recuerda que el oxígeno puede tener estado de oxidación 1 menos también. Hacemos el cálculo entonces, que sería de la siguiente manera, ¿no? El 1 que está debajo del azufre, multiplicarlo por X, más el 2 que está debajo del oxígeno, multiplicarlo por 2 menos, y eso igualarlo a 0. De esa manera. Operas y te va a salir que el X vale 4 positivo. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta por si acaso? Un ratito voy a quitarme la chompa, ya me dio calorcito. Como que estaba un poquito despejándose las nubes. Sentí calor. Bien, ahora sí. Vamos con el ácido sulfúrico. ¿Preguntas hasta ahí por si acaso? ¿Dudas? ¿No hay preguntas? Ya. Vamos entonces en un ratito, vamos a preguntar, ¿ah? Vamos a preguntar.
Sigamos entonces. Ahora, para el H2SO4, mira, para el H2SO4 tienes hidrógeno, azufre, oxígeno. Arriba del hidrógeno le colocas 1, 1. Arriba del azufre X y arriba del oxígeno 2 menos. ¿Ya? Vas a utilizar los valores del hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Con su estado de oxidación generalmente, ¿ya? El que utilizan en la gran mayoría de casos. Y luego el cálculo, ¿no? Debajo del hidrógeno 2, arriba por 1, más el 1 que está debajo del azufre por X, el número que está debajo del oxígeno por 2 menos. Ahí está, de esa manera. Operas eso y te sale 6 positivo. ¿Está bien? Y por último, tenemos un compuesto que tiene sodio y azufre. El sodio, no te olvides que es un metal alcalino, grupo 1A de la tabla periódica. Solamente tiene ese estado de oxidación. Entonces quedaría así. Sodio con 1 arriba, azufre con un X arriba, porque es la incógnita. ¿Ok? Ya coloqué el 1 que está debajo del azufre, perdón, y luego el cálculo, ¿no? El 2 que está debajo del sodio por 1, más el 1 que está debajo del azufre por X. Y ese es igual a 0. Y eso te sale 2 metros. Preguntas, por favor. ¿Dudas? Ya. Bien. Vamos entonces con lo siguiente. ¿Qué pasa Profe, si tenemos compuesto iónico? Dime, Diego. profe, disculpe, ¿podría repetir la C, por favor? Ya. La C. Ya. Sí, por Mira, favor. como aparece átomos de hidrógeno y azufre, vas a utilizar los estados de oxidación del hidrógeno y azufre generalmente, ¿no? Entonces, arriba del hidrógeno le puse 1 más y arriba del oxígeno 2 menos. O sea, de las reglas que nosotros hemos visto hace un ratito, ustedes tienen que acordarse, más que todo, el primero para el hidrógeno, donde te dice que va a tener estado de oxidación 1 más, y para el oxígeno también el primero, donde dice que actúa en la mayoría de los compuestos, 2 menos. Esos son los dos valores principales que ustedes tienen que acordarse, porque eso es lo que van a utilizar en la resolución de los ejercicios. Entonces, arriba del hidrógeno le coloco 1 más, arriba del oxígeno 2 menos y arriba del azufre un X. Y el cálculo es siempre el número que está debajo del hidrógeno, 2, por el número que está arriba, más el número que está debajo del azufre, por el número que está arriba, más el número que está debajo del oxígeno, por el número que va arriba. Y ahí está. Y eso ya es álgebra. Se supone que ustedes ya deben saber cómo operar eso, pues. Gracias, Tengan profe. cuidado nada más, ¿ya? Y eso te sale 6 más. Para lo que viene a ser ese compuesto que tiene sodio y azufre, ustedes deben recordar pues que el sodio tiene un único estado de oxidación que vale 1. Lo acabo de decir en las reglas. Espero que hayan atendido esa parte. Acá están las reglas para los metales alcalinos. Litio, sodio y potasio principalmente. Les digo estos tres porque son los que generalmente los profesores de química utilizamos para los problemas. Cada vez que aparezca litio, sodio, potasio, le vas a colocar arriba 1. Y cada vez que aparezcan los problemas berilio, magnesio, calcio, o sea, que estén dentro de una fórmula química, 2 le coloco. Nada más, eso es todo. Entonces colocas entonces arriba del sodio 1, haces el cálculo, ¿no? El número que está debajo del sodio, que es 2, por el número que va arriba, más el número que está debajo del azufre por el número que va arriba, que es incógnita en este caso. Y lo igualas a 0. Operas eso y te sale 2 menos. ¿Ya? 2 menos. Pregunta, por favor. Ninguna, profe, gracias. Bien. Ahora vamos con los compuestos que son iónicos. Especie o sustancia iónica. Cuando nosotros tengamos sustancias iónicas, o sea, va a haber una carga positiva o negativa arriba a la derecha, entonces te dice que la suma de los estados de oxidación ya no lo vas a igualar a 0, lo vas a igualar a la carga de ion. De esta manera. Mira esos ejemplos. Te dice, hallar el estado de oxidación del carbono, fósforo y nitrógeno en los siguientes iones poliatómicos. Cuando ustedes tengan este tipo de sustancias químicas, entonces lo que van a hacer es lo siguiente. Mira, para la primera, van a generar un equivalente, porque en los problemas va a aparecer como aparece con letra de color azul. Entonces, para que ustedes no se confundan en los cálculos, van a hacer lo siguiente. Van a colocar ese 2 menos que aparece arriba del oxígeno, fuera, fuera de lo que viene a ser el CO3. Al CO3 lo vas a colocar entre paréntesis. Lo que pasa es que este 2 menos
ese 2 menos es de todo el CO3. Se los menciono porque algunos estudiantes piensan que ese 2 menos es el estado de oxidación del oxígeno. No, ese es un error. Ese 2 menos es de todo el CO3, por eso lo coloco entre paréntesis. Luego colocas el 1 debajo del carbono, ¿ok? Para hacer el cálculo. Y arriba colocas la incógnita, pues, ¿no? Arriba el carbono, porque me están pidiendo cuál es el estado de oxidación del carbono ahí. Y del oxígeno le colocas, pues, 2 menos, el valor que tiene el estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de casos. Y luego haces los cálculos, ¿no? El 1 que está debajo del carbono por X, más el 3 que está debajo del oxígeno por 2 menos. Y todo eso ya no se iguala a 0. Ahora lo vas a igualar a la carga. La carga vale 2 menos, lo igualas a menos 2. De esta manera, de esta manera. Luego operas esto y te va a salir que vale 4 positivo, el estado de oxidación del carbono. ¿Ya? Igual hace para el fósforo. A ver, ¿cuánto sale para el fósforo, por favor? Inténtenlo. A ver, ¿cuánto sale, por favor? ¿Cuánto sale? 5, profe. Ajá, por ahí están diciendo 5. Ya. Voy a poner un problema, ¿ya? Ustedes lo van a resolver después que hagamos estos tres, ¿ya? Quiero ver cómo lo calculan. Sí, la respuesta sale 5. Vamos a ver. Miren, generan ese paréntesis, ¿ya? Generan ese paréntesis. Luego colocan abajo del fósforo un 1. No se olviden, ¿ya? Porque debajo del fósforo hay un 1 que no se coloca en realidad. Ya está sobreentendido, pero yo lo coloco para el cálculo, para que puedan entender ustedes. Entonces, el 1 que está debajo del fósforo lo multiplicas por la incógnita, porque para este ejemplo me piden el estado de oxidación del fósforo. Y arriba del oxígeno 2 menos, no te olvides. ¿Ok? Entonces luego sería 1 por X más 4 por menos 2 y ahora se iguala al menos 3. De esta manera. Ahora se iguala a menos 3. ¿Ya? Operas eso y te sale 5. Para el NH4, ¿cuánto sale el estado de oxidación del nitrógeno? 3 negativo. Ajá, por ahí dicen 3 negativo, vamos a ver. A ver qué dice el resto. 3 negativo, profe. 3 negativo. Ok. Vamos entonces con eso. Ya coloqué, mira, los paréntesis. Ya coloqué los paréntesis. Debajo del nitrógeno hay un 1, ¿no? Y arriba del hidrógeno le voy a colocar un 1 más. Recuerda que para el hidrógeno y para el oxígeno vas a utilizar hidrógeno 1 más, oxígeno 2 menos. Haces el cálculo, 1 por X más 4 por 1 y ahora le igualas a más 1. ¿Okay? Se iguala la carga. Se iguala la carga que está arriba a la derecha. Operas y sale 3 menos. ¿Ok? 3 menos. Bien. Por favor, ingresen a esa dirección que he mandado. Nuevamente lo voy a enviar. Vayan ingresando, por favor. Ahí les he dejado un ejercicio. Ingresen, por favor, con su nombre y apellido. Voy a dejarles un par de ejercicios. Quiero que me digan cuáles son las respuestas. Ingresen, por favor, lo más rápido posible. Profe dice que entremos como profesor. ¿Sí? Qué Sí, raro. profe. Como profesor. ¿No te manda como para que pongas tu nombre y apellido? No, profe. No, no, profe. Qué raro. Voy a volver a ingresar. Voy a mandar otro link. Qué raro.
porque hace un rato lo hice con los chicos de quinto uno. Ah, vamos a ver. Deme un momento. A ver, ya, ahora sí. Ingresen con nombre y apellido, por favor. Ahora sí pueden ingresar con nombre y apellido, ¿no? Sí, Sí se profe. puede, profe. Listo. ¿Pueden ver la pregunta? Sí, ¿no? No, Ya. profe. Sí, profe. ¿No o sí? No. A ver. Ah, se está ocurriendo algo raro. Profe, ahora sí lo veo. Profe, ahora sí ya también veo el ejercicio. Ya. Listo. Necesito que hagan el procedimiento de la operación, por favor. Bueno, la pregunta es, determina el estado de oxidación del carbono en el óxido carbónico CO2. Yo veo uno del cobre. Yo ¿Ah? también, profe. ¿Ah, ven algo del cobre? De átomos de cobre, profe. Ah, qué raro. Hay una nueva pregunta. Qué raro. A ver. No, no debería aparecer esa pregunta. Qué raro. A ver, un ratito. No, lo del cobre no debe aparecer ahí. Ya, voy a modificar la pregunta, ya, dame un momento. Determine el estado de oxidación del carbono en el óxido carbono. Sí. Y ahora sí, o sigue apareciendo la misma pregunta. Creo que pues sigue apareciendo lo mismo, ¿no?
Sí, profe, sigue apareciendo lo mismo. Sí, profe. Ya, voy a salir de ahí, ¿ya? No sé, como que se ha rayado la pizarra. Bueno, en un ratito volvemos a hacer eso, practicamos ahí. Algunos problemas ustedes lo van a hacer acá. Quiero ver la resolución, ¿ya? Vamos a terminar con la teoría, ¿ya? A ver, ahora, con respecto a las observaciones que ustedes ven, hace un rato, por ejemplo, hemos hecho unos ejercicios donde determinamos los estados de oxidación de metales, por ejemplo. Los metales, como el sodio, litio, potasio, hierro, cobre, oro, solamente tienen estado de oxidación positivo. En cambio, los elementos no metálicos pueden tener estado de oxidación positivo o negativo. Por ejemplo, carbono, fósforo y nitrógeno son elementos no metálicos. El carbono, estado de oxidación positivo. El fósforo, positivo. Y el nitrógeno, negativo. Entonces, nosotros debemos entender que los elementos no metálicos pueden tener positivos o negativos, dependiendo del tipo de compuesto que esté formado. Te dice que los estados de oxidación de los no metales se utilizan, mejor dicho, los estados de oxidación negativo de los no metales es cuando se combinan con el hidrógeno y con los metales. Y los estados de oxidación positivo de los no metales se presentan en la combinación con el oxígeno. Si te das cuenta, en el A y el B, tenemos no metales, carbono, fósforo con oxígeno, y sus estados de oxidación son positivos. Y cuando el nitrógeno, que es también un elemento no metálico, forma un compuesto con el hidrógeno, tiene un estado de oxidación negativo. ¿Ya? Son observaciones que no es necesario que lo memorices, pero se observan, ¿no? Es claro verlo. Ahora vamos con el término valencia. La valencia es un término que ya no se utiliza, se está dejando de lado. Ahora se utiliza estado de oxidación para lo que viene a ser formulación y nombramiento, ¿ya? Te dice que la valencia es la capacidad de combinación que posee el átomo de un elemento para formar enlaces químicos a través de la transferencia o compartición de electrones. En resumen, para que lo entiendas rápido. Por ejemplo, si a ti en el agua te piden determinar, por ejemplo, la valencia del oxígeno o del hidrógeno, tú necesitas lo que viene a ser la notación de Lewis. Es recontra fácil. Mira, si a ti te piden la valencia del oxígeno, lo único que vas a hacer es ver la imagen y ver cuántos enlaces ha formado el oxígeno, nada más. El oxígeno forma 2 enlaces, entonces su valencia vale 2. Y cada hidrógeno forma un enlace, por eso su valencia es 1. Es al toque. La cantidad de enlaces que forma cada elemento, ese va a ser su valencia. Entonces el oxígeno forma 2 enlaces y cada hidrógeno forma un enlace. Por eso la valencia del oxígeno es 2 y la del hidrógeno es 1. ¿Ya? Los estados de oxidación, bueno, ya sabemos que del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 2 menos. ¿Ya? Ahora, pero, ¿qué ocurre si nosotros analizamos el peróxido, en este caso de hidrógeno, que es un tipo de compuesto, pues, ¿no? De la familia de los peróxidos. Tú tienes que recordar de que ahí el oxígeno tiene estado de oxidación 1 menos. 1 menos, en los peróxidos. Pero yo te tengo que decir que es un peróxido, pues, ¿no? Porque si no, no vas a poder reconocer y te puedes confundir entre la fórmula de un óxido con un peróxido. Pero hay una diferencia. El estado de oxidación del oxígeno es 1 menos. Esa viene a ser lo que viene a la molécula del peróxido de hidrógeno. Entonces yo les pregunto, con respecto a lo de la valencia, ¿cuánto vale la valencia del hidrógeno? Según lo que ustedes ven en la imagen. Recuerda que la valencia es la cantidad de enlaces que se ha formado. Si yo te pregunto, ¿cuánto es la valencia del hidrógeno? ¿Qué responden? De uno de los hidrógenos nada más, pues, ¿no? Cada hidrógeno forma un enlace. Valencia 1, entonces. ¿Ok? Ya está, es al toque. El hidrógeno que está a la izquierda forma un enlace, valencia 1. El hidrógeno que está a la derecha forma un enlace, valencia 1. Pregunta, la valencia del oxígeno de la izquierda, que está más a la izquierda, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la valencia del oxígeno que está más a la izquierda? 2. Porque forma 2 enlaces. ¿Está bien? La cantidad de enlaces que forma el oxígeno, no te olvides, esa es la valencia. Y el oxígeno que está más a la derecha, bueno, en este caso también forma 2 enlaces. Entonces su valencia es 2. Pero, el estado de oxidación, no te olvides del hidrógeno, es 1 más, y del oxígeno es 1 menos, porque este ya es un peróxido.
No te olvides que en los peróxidos el oxígeno tiene estado de oxidación 1 menos. ¿Por qué hago la comparación de estas dos moléculas, agua y peróxido? Porque por mucho tiempo se pensaba de que la valencia con el estado de oxidación eran números iguales, y ese es un error. Primero porque las valencias siempre son valores positivos, porque recuerda que las valencias nos indican la cantidad de enlaces que forma cada átomo de cada elemento. En cambio, los estados de oxidación pueden ser negativos también, no necesariamente son valores positivos, ¿ya? Y otra cosa, de que en el peróxido de hidrógeno, la valencia 1, estado de oxidación 1, o sea, ellos pensaban que era igual a siempre. Luego, la valencia es 2 y el estado de oxidación es 1 menos. O sea, ahí como que se quedó recontra descartada la idea de que la valencia con el estado de oxidación deberían tener valores iguales. No, nada que ver. No siempre van a ser iguales, ¿ya? Y como les decía, ¿no? El término valencia ya es un término que se está dejando de lado en el tiempo. Ahora solamente estado de oxidación para la formulación y para el nombre de la sustancia, ¿ya? Acá tenemos un cuadro, en este caso con los estados de oxidación de los principales elementos por grupos, ¿ya? Ustedes tienen que utilizar esta tabla para los ejercicios. Bueno, yo voy a colocar los estados de oxidación como datos, eso sí, pero ustedes deben tener esto a la mano, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar en muchos ejercicios. Ahora, los profesores que hacen las evaluaciones, bueno, en este caso yo hago los test de participación, ¿ya? Pero las tareas, los simulacros, los exámenes mensuales o bimestrales, lo que tengan ustedes, eso lo hacen otros profesores. Y algunos profesores tienen el criterio de no colocarle de datos los estados de oxidación. Yo sí lo coloco, ¿ya? Yo siempre exijo, oye, coloquen los estados de oxidación porque en admisión los preguntan, pues, ¿no? O sea, te lo dan de datos. Entonces, pero si no lo colocan, pues utilizan esta tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, en el cuadro que está más arriba a la izquierda, aparecen los símbolos del litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata. Ellos como están en el casillero que están con estado de oxidación 1 más, significa que todos ellos van a tener estado de oxidación 1. Luego en la segunda fila aparece cobre, mercurio. El cobre y mercurio dice igual 2 más, o sea, es uno de sus estados de oxidación. Pero como también están en el casillero, que van a tener estado de oxidación 1 más, quiere decir que el cobre y el mercurio tienen estado de oxidación 1 y 2. El oro tiene estado de oxidación 1 y 3. Luego más a la derecha, en el casillero donde aparece el 2 más, tenemos al berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio. Todititos ellos van a tener estado de oxidación 2. El hierro, cobalto y níquel, aparte de tener el 3, también 2. Luego más a la derecha, boro, aluminio, galio, indio, talio, estado de oxidación 3. Más a la derecha, plomo, platino, estaño, 2 y 4. Para los no metales, carbono y germanio, 2 y 4. ¿Ok? Son no metales del grupo 4A. El silicio solamente 4. El nitrógeno tiene 5 estados de oxidación, pero de los 5 estados de oxidación, 2, como te dicen justamente, percátate en la parte de abajo, la última fila, te dice para los elementos anfóteros, para el nitrógeno, dice estado de oxidación en óxidos ácidos. Los valores son 3 y 5, pero también estado de oxidación en óxidos neutros, 1, 2 y 4. ¿Qué quiere decir? Que el nitrógeno puede formar óxidos ácidos que más adelante se pueden convertir en ácidos oxácidos, como también en óxidos neutros, que son óxidos que cuando tú los juntas con agua simplemente se mezclan y no hay reacción química. Tiene 5 estados de oxidación. Luego el fósforo, 1,3,5, arsénico, antimonio, bismuto, 3,5, del grupo 6, azufre, selenio, teluro, polonio, 2,4,6, del grupo, en este caso 7, el flúor 1 menos, el cloro, bromo, yodo, 1,3,5,7. Los elementos anfóteros son elementos que tienen una rareza, ¿ok? Son aquellos elementos que tienen la capacidad de poder comportarse como metal en algunos casos o como no metal en otros casos. Tienen doble comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son? El manganeso. El manganeso dice, va a tener estado de oxidación 2 y 3 en óxidos básicos, o sea, cuando actúa como un elemento metálico. Y va a tener estado de oxidación 4, 6, 7 en óxidos ácidos. Eso es cuando se comporta como un elemento no metálico. El vanadio igual, ¿no? 2 y 3 en óxidos básicos y 4 y 5 en óxidos ácidos.
el cromo 2 y 3 como si actuara como metal, y 3 y 6 como si actuara como no metal. Y acá hay un comentario, ¿no? Porque si te das cuenta, para el cromo, tanto como comportamiento como metal y como no metal, utilizan el valor 3. Entonces, ¿cómo se podría saber cuando yo tengo un óxido de cromo con estado de oxidación 3 si tiene un carácter básico o un carácter ácido? Eso ya es a nivel de laboratorio, nada más se podría saber. Pero con cálculos numéricos, que es con lo que nosotros vamos a ver, digamos acá, no se podría. Se tendría que ver las características, ¿no? Por ejemplo, cuando tiene contacto con agua, ¿se formará una sustancia llamada hidróxido o se formará un ácido? Porque si es un hidróxido, tiene propiedades contrarias a los ácidos, más bien lo neutraliza. Y para poder saber de manera más rápida, simplemente se agarra un medidor de pH, ¿no? Un medidor de pH, que es como si fuera un celular, ¿no? Tiene una lúnula, ¿no? Una lúnula en el cual tú colocas una gotita, por ejemplo, de una sustancia que tú pienses que es básica o ácida, dejas un ratito y ahí tiene como un visor, por ejemplo, algo así como la calculadora, ¿no? Tiene un visor donde aparece los valores numéricos del pH. Entonces es como que en la parte central tiene una lúnula especial del material parecido al del celular, colocas ahí una gotita de la sustancia, pasa un tiempo y aparece el pH, a la temperatura a la cual tú estás analizando. Entonces, si está entre 0 y 7, el pH, entonces significa que es una sustancia ácida. Y si te sale entre 7 y 14, básica. Si te sale 7, neutra. Entonces, de esa manera, pero es a nivel de laboratorio. ¿Ya? Vamos ahora con la primera función, antes que me gane el tiempo, la función óxido. ¿Ya? Con respecto a la función óxido, antes de empezar esto, tenemos que recordar de que hay algunos elementos que para poder nombrarlos en una de las nomenclaturas, en este caso se llama la nomenclatura clásico tradicional, tienen un nombre un tanto especial, que deriva de su nombre en latín. Cuando nosotros querramos nombrar óxidos, por ejemplo, que tiene hierro, vamos a utilizar la raíz fer, donde el término raíz significa parte del nombre del hierro, pero que va en nomenclatura clásica. En este caso, se utiliza la palabra fer porque hierro en latín es ferrum, y de ahí justamente también sale el símbolo, Fe. Entonces vamos a utilizar el término fer. Y luego hay unos puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos, recuerden, es para que coloquen las palabras oso o ico, formándose las palabras ferroso o ferro. Para el cobre es cup, porque viene el símbolo del cobre que es Cu, que es cuprum, su nombre en latín. ¿Okay? Luego aparece la raíz, cup. Para el oro, aur. Para el carbono, bueno, se mantiene, carbón. Para el plomo cambia plum. Nitrógeno, nit, de la raíz que vamos a utilizar. Azufre, sulfur. Y mercurio, mercurio. ¿Ya? Acá he puesto algunos que cambian, como el hierro, como el cobre, como el oro, como el plomo y como el azufre. Cambian, si se dan cuenta. Utilizan el nombre en latín. ¿Ya? Y no se olviden que los puntos suspensivos van a ir palabras que son oso o ico, formándose las palabras ferroso férrico, cuproso cúprico, auroso áurico, carbonoso carbónico, plumboso plúmbico, nitroso nítrico, sulfuroso sulfúrico, mercuroso mercúrico. ¿Ya? Muy importante sobre todo para ello. La función óxido. Bueno, nosotros justamente vemos ahí un pedazo de una llave, ¿no? Una llave mecánica, en las cuales vemos una coloración media anaranjadiza con tonalidades marrones, ¿no? Eso viene a ser el óxido de ese metal, que siempre se genera ese tipo de coloración. Y es una coloración similar cuando se oxida una manzana, no sé si te has percatado, ¿no? Cuando tú cortas una manzana y se pone media, se empieza a oscurecer, llega a tener tonalidades medias marrones. Es una coloración característica de una oxidación, ¿ok? Y te dice que los óxidos tienen una característica principal. Óxido viene de oxígeno, ¿ok? Acá nosotros necesitamos oxígeno, que va a tener estado de oxidación 2-. Y te dice que son compuestos binarios que se dan por la combinación del oxígeno y otro elemento, que puede ser metal o no metal. Las obtenciones, ¿no? Lo que justamente vamos a ver el día de hoy. Un óxido básico, ¿cómo se obtiene? Es cuando un metal reacciona químicamente con el oxígeno. Y un óxido ácido
es cuando un no metal reacciona químicamente con el oxígeno, en ambos casos. ¿Cómo se formula un óxido? Es recontra sencillo. El elemento metálico o no metálico va a la izquierda, el oxígeno va a la derecha. Arriba coloca sus estados de oxidación, ¿ok? Sus estados de oxidación y luego simplemente intercambia. Lo que estaba como estado de oxidación para el elemento metálico o no metálico, lo vas a colocar como subíndice del oxígeno, quedando un X debajo. Y el 2 menos, que es el estado de oxidación del oxígeno, queda como subíndice del elemento metálico o no metálico. Ahora, ustedes deben recordar que si ese X es un valor par, entonces vas a tener que sacar mitad y mitad con el estado de oxidación del oxígeno. ¿Ya? Esa es la forma. Las nomenclaturas clásicas Stock y UPAC, muy importante, donde la UPAC también se le llama sistemática. Y ahí está. Vamos a empezar primero con la nomenclatura clásica, que es donde la gran mayoría cae. Nosotros debemos entender que hay elementos que pueden tener 1, 2, 3 o hasta 4 estados de oxidación. Los elementos no metálicos son los que tienen hasta 3 y 4. Los metálicos 1 y 2 nada más. ¿Ya? 1 y 2 estados de oxidación. ¿Cómo se nombra en nomenclatura clásica un óxido, ya sea metálico o no metálico? Recontra fácil. Ahí están las reglas, justamente. Todos los nombres van a empezar con la palabra óxido. Todos. Todos empiezan con la palabra óxido. Pero va a ir cambiando la finalización del nombre dependiendo si el elemento que forma el óxido tiene un estado de oxidación, o 2, o 3, o hasta 4. Si tiene el elemento, en este caso metálico o no metálico, un único estado de oxidación, te dice que vas a utilizar las palabras óxido, porque todos empiezan con esa palabra, y luego D. Y a la derecha vas a colocar el nombre del elemento que está formando el óxido. Recuerda que ya está la palabra óxido por el oxígeno, porque todos los óxidos tienen átomos de oxígeno en su estructura. D, nombre del elemento. Si formas un óxido con sodio o óxido de sodio, si formas un óxido con el silicio o óxido de silicio. O también puedes utilizar, dice la terminación ico, pero ya no utilizas la palabra D. Óxido, raíz del nombre del elemento con terminación ico. Por ejemplo, sodio, óxido sódico. Silicio, óxido silícico. Pero no vayan a combinar, ¿no? No vayan a decir óxido de sódico, no. O utiliza la palabra D y el nombre del elemento, óxido de sodio, o la terminación ico, óxido sódico. Silicio, óxido de silicio. O, óxido silícico. ¿Ya? O uno o el otro. Si tiene dos estados de oxidación el elemento, metálico o no metálico, te dice que para poder nombrarlo en nomenclatura clásica, va a ir óxido, raíz del nombre del elemento, con terminación oso, si es que este elemento utiliza el menor estado de oxidación. Y óxido, raíz del nombre del elemento ico, si es que utiliza el mayor. Oso ico, para dos estados de oxidación. Para 3, dice óxido, hipo, raíz del nombre del elemento oso, si es que utiliza el menor estado de oxidación de los 3. Óxido, raíz del nombre del elemento oso, se utiliza el valor intermedio, y con ico para el mayor. Acá son 3 palabras: hipooso, oso o ico. Ahora, todas esas reglas que estoy poniendo están en el cuadro, si te das cuenta, están en el cuadro. Y en este cuadro, justamente me dice, ¿no? ¿Qué pasa si es con 4 estados de oxidación? Para 4 estados de oxidación, las palabras que tú vas a utilizar para la nomenclatura clásica son hipooso para el menor, oso para el valor que sigue creciendo, ico para el penúltimo valor, hiperico para el mayor de los 4 valores. Justamente hay una flechita, ¿no? Dice, aumenta estado de oxidación hacia la derecha. Y estas reglas son las que la gran mayoría de estudiantes se olvida. Por eso el cuadro es muy importante. Y ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Luego, para la nomenclatura stock es una única regla. Siempre la gran mayoría cae en la clásica. Y ahorita vamos a practicar con eso. En el stock, óxido del nombre del elemento, óxido del nombre del elemento, y luego a la derecha te dice vas a colocar el estado de oxidación del metal o del no metal en número romano. Es una única regla, ¿ya? Es una única regla. Ahora, pero te dice, ¿no?
Si el elemento presenta un solo estado de oxidación, como puede ser el sodio, que tiene un estado de oxidación, o el calcio, el silicio, entonces dice, se debe obviar en el nombre el estado de oxidación en número romano. O sea, lo que está de rojo ya no iría. Eso ya no va cuando te dice, cuando tú veas que en los datos el elemento tiene un único estado de oxidación. Y luego vamos con la última, que es la más fácil de todas, la nomenclatura Yupac sistemática. En la parte izquierda va a empezar, dice, con un prefijo de cantidad. Los prefijos de cantidad son mon para cantidad 1, di para cantidad 2, tri para cantidad 3, tet para cantidad 4, y luego acompañado con la palabra óxido, formándose las palabras monóxido, dióxido, trióxido, tetróxido, y así sucesivamente. Y eso depende de la fórmula química. Si tú ves que en la fórmula química hay, por ejemplo, 3 oxígenos, entonces debe aparecer la palabra trióxido. Es dependiendo de la fórmula. Luego viene la palabra D, y luego colocas di, tri, tet, dependiendo de la cantidad de átomos que haya del el nombre del elemento que está formando el óxido. ¿Ya? Y esas son las reglas de nomenclaturas clásicas. Esto y Yupac prácticamente hemos terminado lo que viene a ser las reglas. Vamos entonces a practicar. Acá hay un montón de ejemplos. ¿Ya? Y luego pasamos a la pizarra colaborativa para que ustedes puedan practicar conmigo. ¿Ya? Mira, tenemos ahí 5 ejemplos. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios que se preguntan? Primero, que sepas formular a partir de un nombre, y luego al revés, que sepas nombrar a partir de una forma. Vamos con la primera, ¿ya? Te dice, formular los siguientes óxidos. Óxido de sodio, y el sodio tiene un único estado de oxidación que vale 1, nada más. ¿Cómo se formula? Formular es recontra fácil. Mira, el nombre va al revés de la fórmula. El nombre va al revés de la fórmula. Si el nombre empieza con óxido, el oxígeno lo colocas a la derecha. Si el nombre termina con sodio, el sodio lo escribes a la izquierda. De esta manera, fíjate. Así. Al revés, no te olvides, al revés. Y arriba colocas los estados de oxidación. El sodio tiene un único estado de oxidación, 1. Y el oxígeno tiene, en este caso, como estamos formando un óxido, estado de oxidación 2 menos. ¿Y luego qué vas a hacer? Intercambias. De esa manera. ¿Cómo te va a quedar la fórmula? Va a quedar un 2 debajo del sodio y va a quedar un 1 debajo del oxígeno. Óxido de sodio, entonces. ¿Ok? Segundo ejemplo. Óxido de calcio. Y el calcio también tiene un único estado de oxidación. Si te das cuenta, estoy utilizando las reglas que yo te he dicho hace un momento. Si te dice óxido de calcio, es porque el elemento tiene un único estado de oxidación. ¿Ya? Estamos, ojo, el ejemplo 1, 2 y 3 se encuentran en nomenclatura clásica. El 4, por ejemplo, se encuentra en nomenclatura Stock. Y el 5 se encuentra en nomenclatura Yupac. ¿Ya? Óxido de calcio. El nombre al revés de la fórmula. Si el calcio cierra el nombre, se escribe primero en la fórmula y el oxígeno a la derecha. Y ahora, como el calcio tiene estado de oxidación 2 y el oxígeno también 2, vas a simplificar. Si se puede simplificar, lo simplificas. ¿Ya? Entonces, intercambia los estados de oxidación, le sacas mitad, ¿ok? Y luego lo que ha quedado simplificado, ahí recién intercambias. ¿Ok? Son los unos los que vas a intercambiar. Te queda KO. ¿Ya? Bien. Ahora, óxido férrico. En el óxido férrico necesito que me digan qué estado de oxidación va a utilizar el hierro. ¿El 2 o el 3? Porque hay 2 opciones. El nombre te lo dice. A ver si recuerdan. Vamos. Óxido férrico. El 3. Muy bien. Recuerden que cuando hay 2 estados de oxidación, oso menor y co mayor. ¿Ya? Oso menor y co mayor. Entonces, el nombre, miren, ahí está justamente las 2 opciones, oso menor y co mayor, y acá dice óxido férrico. ¿Ok? Ese ico entonces te indica que tú vas a utilizar el 3. ¿Ok? El nombre mismo. Entonces,
hierro con 3 a la izquierda y oxígeno con 2 menos a la derecha. ¿Está bien? De esa manera. Intercambias los estados de oxidación, el 2 queda como subíndice del hierro y el 3 como subíndice del oxígeno. Y queda la fórmula F2O3. ¿Ok? Luego tenemos óxido de azufre 6. Bueno, ese 6 que aparece a la derecha del nombre del azufre significa algo. ¿Qué significa ese 6 romanos que está a la derecha del azufre? ¿Qué significa? ¿Qué es el 6 en romanos que aparece ahí? ¿El grupo? ¿El estado de oxidación? ¿Su masa atómica? ¿Qué es ese 6? El estado de oxidación. Muy bien. Ese 6 es el estado de oxidación del azufre. Está en el mismo nombre, si te das cuenta. Entonces, si te das cuenta, en el ejemplo 1, 2 y 3, sí necesité que me lo den de dato, el estado de oxidación. Pero cuando aparece en nomenclatura stock, como en el ejemplo 4, no es necesario porque en el nombre está el estado de oxidación que tú necesitas para formular. Entonces, si el nombre termina con azufre 6, eso va a la izquierda. Y el oxígeno con 2 menos a la derecha. Simplificas, no te olvides, porque en el 6 y el 2 se puede sacar mitad, y recién lo que resulta de la simplificación es lo que tú vas a intercambiar de esa manera. Entonces la fórmula queda SO3. ¿Ok? Y el 5 se encuentra en nomenclatura YUPAC o sistemática, porque aparece en el término EPT de cantidad 7 y el término DI de cantidad 2. Heptóxido de dicloro. Si el nombre termina con dicloro, es porque los dos cloros lo escribes a la izquierda de la fórmula. Si el nombre empieza con heptóxido de 7 oxígenos, esos 7 oxígenos van a la derecha. Sabiendo eso, escriban la fórmula del heptóxido de dicloro, por favor. Heptóxido de dicloro. ¿Cómo sería? Recuerda que primero va en la fórmula los dos cloros y los 7 oxígenos a la derecha. ¿Cómo sería la fórmula entonces? Cloro 2 o 7. Cloro 2 o 7. Muy bien. Listo. Bueno, ahí está la explicación, ¿ah? Cloro 2 o 7. A ver, si me he dejado entender, con respecto a la nomenclatura YUPAC, quiero que me digan el nombre YUPAC del óxido férrico. Sí, pero quiero el YUPAC, ¿ya? Del ejemplo 3, por ejemplo, ¿no? El F2 o 3. ¿Cómo se nombraría en YUPAC? Trióxido de diferro. No, pero está cerca. Ujú. Va a ser el trióxido de dihierro, ¿ya? Trióxido de dihierro. Ya, ahora otra pregunta. ¿Cómo se nombraría el SO3 del ejemplo 4 en nomenclatura YUPAC? El SO3, ¿cómo sería en nomenclatura YUPAC? Correcto, trióxido de azufre. Muy bien, ya está. Trióxido de azufre. Vamos al revés. Ahora, dice, con respecto al manganeso, presenta 5 estados de oxidación, como hace un rato lo vimos en la tabla de elementos anfóteros. Te decía que el manganeso, cuando va a formar óxidos básicos, o sea, cuando actúa como metal, tiene estado de oxidación 2 y 3.
y cuando actúa como no metal, formando óxidos ácidos, o también llamado anhidrios, porque es un término antiguo de los óxidos ácidos, utiliza 4, 6 y 7. Pero el manganeso tiene una nomenclatura especial, ya que no lo cumple con, por ejemplo, la regla normal, ¿no? Porque si yo me voy a la tablita que les mostré de los estados de oxidación, que es esta para nomenclatura clásica, mira, para 3 estados de oxidación, las palabras que deberían utilizarse son hipooso para el menor, oso para el valor intermedio, ico para el mayor valor. Pero el manganeso no cumple esa regla normal. Utiliza otra. Utiliza, mira, para 3 estados de oxidación, oso, ico, per, ico. O sea, es una regla especial para el manganeso. Oso, ico, per, ico. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, sobre todo cuando aparezca manganeso. Bien, y ahora vamos a ir al revés, pues, ¿no? Dice nombrar los siguientes óxidos en las 3 nomenclaturas. ¿Ok? Y he puesto con un elemento, con un estado de oxidación, con 2, con 3 y con 4 para que vean las variantes. ¿Ya? Vamos con el primero. Todos son óxidos. K2O, por ejemplo, K2O. Potasio, 1 más. Entonces, como el potasio tiene un único estado de oxidación, ustedes tienen que recordar las reglas, ¿no? Si yo me voy a las reglas, para nomenclatura clásica sobre todo, mira acá, vamos acá. Cuando el elemento que está formando el óxido tiene un estado de oxidación, tienes dos opciones. Utilizas la palabra de o utilizas la terminación ico. Entonces, ¿cómo sería el nombre de óxido? Óxido de, nombre del elemento que está formando el óxido, o también óxido, raíz del nombre de ese elemento que forma el óxido, pero con la terminación ico. Cualquiera de ellas es correcta. Si quieres la nomenclatura stock, óxido de, nombre del elemento, y luego el estado de oxidación en número romano. Pero recuerda que si ese elemento solamente tiene un único estado de oxidación, ya no va nada. Ahí no va nada en color rojo. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, vamos por acá y vamos con los ejercicios. A ver, pues ya lo hicimos. Vamos acá. A ver. Dice, debemos entender que el potasio solo presenta un estado de oxidación, lo que significa que solamente puede formar un óxido. En cambio, por ejemplo, en el segundo ejercicio aparece el NiO, pero el níquel tiene 2 estados de oxidación. Eso significa de que el níquel puede formar estado de oxidación con 2 y con 3, o sea, dos óxidos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a ser el nombre de nomenclatura clásica de ese K2O? Recuerda lo que acabamos de ver en las reglas, ¿no? Uno de los nombres puede ser óxido de, utilizando la palabra de y luego el nombre del elemento, óxido de potasio, o también utilizar la terminación ico, pero ya no la palabra de, formando óxido potásico. Si ustedes dicen óxido de potásico, está mal, pues, ¿ya? O utilizan la palabra de, que se encuentra en el medio de óxido y potasio, o simplemente la terminación ico, ¿ya? Luego, en la nomenclatura stock, ¿ya? En la nomenclatura stock va óxido de y el nombre del elemento. Y acá supuestamente debería ir, ¿no? Debería ir en números romanos el estado de oxidación del potasio. Debería ir, supuestamente. Pero no lo coloco. ¿Por qué? Porque el potasio tiene un único estado de oxidación. Entonces, cuando tiene un único estado de oxidación, ya no va a números romanos. Ya no va nada. Y luego, la nomenclatura IUPAC, utilizando los prefijos de cantidad. Mira, recuerda que primero nombramos la cantidad de oxígenos. Solamente hay un oxígeno, monóxido. Y solamente, bueno, en este caso hay 2 potasios. Entonces debe aparecer la palabra dipotasio. Entonces esta va a ser monóxido de dipotasio. Pero recuerda que siempre el nombre es al revés de la fórmula, ¿no? Si tú te has percatado de los 3 nombres que yo he generado acá, siempre empezamos nombrando al oxígeno, porque es de derecha a izquierda el nombre. Siempre de derecha a izquierda, ¿ya? Y tiene que ir con una palabra, o mejor dicho, con palabras que vaya con óxido, necesariamente, ¿ya? Y luego nombras con el elemento que está al costado del oxígeno. Vamos con el segundo. En el segundo, ojo, que estamos acá recordando más que todo y acá ya terminamos, ya con estos ejercicios.
Ahorita vamos a practicar. Para lo que viene a ser el NiO, que tiene dos estados de oxidación el níquel, tú tienes que determinar cuáles son los, o mejor dicho, el estado de oxidación que ha utilizado el níquel para formular ese compuesto. Entonces, utilizas las reglas que acabamos de ver hace un rato. Colocas arriba del níquel un estado de oxidación X y arriba del oxígeno un estado de oxidación 2 menos. Y haces el cálculo. Determinas que el estado de oxidación que ha utilizado el níquel es 2 más. Ese 2 más, ojo, el estado de oxidación que te salga acá tiene que aparecer entre los datos, necesariamente. No te puede salir un X igual 5, porque el níquel tiene estado de oxidación 2 y 3. Entonces, ese 2 es obviamente el que está arriba y me está diciendo que en la nomenclatura clásica debe terminar con la palabra os. Entonces, ¿cómo será el nombre en la nomenclatura clásica? A ver, ¿cómo sería en clásica, jóvenes? El Ni es níquel. Ya sabiendo que ha utilizado el 2, que es el menor de dos opciones, y va a ir la palabra os. ¿Cómo sería el nombre? Óxido niqueloso. Genial. Ahora, necesito que me digan cómo sería el nombre en la nomenclatura stock. Óxido niqueloso es en clásica. Y solamente tiene ese nombre. ¿Cómo sería en stock? Óxido de níquel 2 romano. ¿Ya? Óxido de níquel 2 romano. Muy bien. Lo colocan entre paréntesis, no se olviden el 2 romano, ¿ya? ¿Y cómo sería la nomenclatura YUPAC? Dióxido de níquel, pero no hay dos oxígenos, ten cuidado. En la fórmula química hay un oxígeno y hay un níquel nada más. Claro, el nombre sería monóxido, ¿no? Monóxido de níquel. Ahora, no vayan a colocar mononíquel, ¿ya? Tengan cuidado. El término mon de cantidad 1 solamente se le coloca a la palabra óxido, ¿ya? Monóxido sí existe, pero mononíquel no existe, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, ya están los tres nombres, hasta ahorita. Y me faltó el YUPAC. Bueno, creo que el YUPAC ya lo dijimos, ¿no? Monóxido de níquel. Ahí están los tres nombres, ¿ya? Ahora vamos con el SO3. Cuando te pidan nombrar los tres nombres o uno de ellos, lo primero que tú tienes que saber obviamente es el estado de oxidación, sobre todo para la nomenclatura clásica y la stock. El azufre tiene, en este caso, recuerda, tres estados de oxidación y con esto terminamos. Determinas el estado de oxidación. Te va a salir 6, ¿ok? 6. Luego de eso, como son tres opciones de estado de oxidación, tú tienes que recordar las palabras. Hipooso para el menor, oso para el intermedio, ico para el mayor. ¿Ok? Esas son las tres opciones para tres estados de oxidación. Entonces nos ha salido 6. Eso significa que el nombre en nomenclatura clásica, ¿cómo será? En nomenclatura clásica, ¿cómo se llama ese óxido entonces? Óxido sulfúrico. Excelente. Ojo, hay que tener en cuenta que algunos profesores, en vez de colocar la palabra óxido, ¿no? Cuando el óxido es no metálico, o sea, un óxido ácido, le colocan la palabra anhídrido, ¿ya? Anhídrido sulfúrico también le dicen. Algunos colegas hacen eso. Yo, óxido. Stock. ¿Cómo sería el stock? Óxido de azufre 6. Perfecto. Y pasamos al último. ¿Cómo sería la nomenclatura YUPAC? Trióxido de azufre. Excelente. Pasamos al último. ¿Ya? Al último. Tenemos bromo 2O7. El bromo tiene 4 estados de oxidación. Necesitamos saber el estado de oxidación, sobre todo para la nomenclatura clásica
y para la stock, porque la UPAC no es necesario el estado de oxidación. Determinamos el estado de oxidación del bromo, ahí está, colocas arriba el bromo el X, arriba el oxígeno 2 menos, haces el cálculo, te va a salir 7, y acá sí tenemos que recordar, qué palabra se asocia a la cuarta opción mayor, ¿no? De 4 opciones para el bromo. ¿Qué palabra va ahí? Siempre que sale un 7, ¿no? Es un per-ico, ¿no? Correcto. Recuerden el cuadro, por si acaso voy a volver al cuadro de teoría, de eso de los estados de oxidación que lo tenemos por acá. ¿Dónde estás? Miren, para 4 opciones, no se olviden el cuadro. Para 4 opciones y para el mayor valor va la palabra per-ico. Para 4 opciones, ¿ok? Ahora, es más, cuando salga un 7, utilicen el término per. Siempre. Siempre el 7 es para el per. ¿Ya? Bueno, entonces ya sabemos de que va a ir la palabra per-ico, ¿no? Porque nos ha salido estado de oxidación 7. Nomenclatura clásica, por favor. Óxido perbrómico. O también llamado anhídrido, ¿ya? Stock. Óxido de bromo 7. Excelente. Y nomenclatura UPAC. Para 7, correcto. Puedes utilizar la palabra hepta o simplemente hept, heptaóxido o heptóxido. Es correcto ambos. Y como son 2 bromos, de dibromo. Listo. Eso sería todo, jóvenes. Los 2 tipos de problemas, nombrando y formulando. El resumen, que va a ir en su cuaderno, en este caso he decidido colocar las reglas, ¿ya? Y la tabla de estado de oxidación, ¿ya? Ese es el resumen. De ahora en adelante, eso es lo que va a ir en su cuaderno, ¿ya? Listo. Y cómo formularla, en este caso, el óxido. Ya está. Practiquemos, página 92. Voy a poner un problema acá, ¿ya? Antes de que nada. A ver. Ahora sí, vayan a la pizarra. Vamos a ver si me has entendido. Ingresen, por favor. Voy a dejar 2 ejercicios, ¿ya? Para determinar estado de oxidación, para formular y nombrar. Necesito ver si ustedes lo han entendido esto. Bien, gracias porque hayan ingresado rapidísimo. Vamos resolviendo ese ejercicio, ¿ya? Determina el estado de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico. La regla la estoy mostrando, ¿no? En el PPT, por si desean. Y por favor, quiero ver las operaciones que ustedes hagan en esas pizarras, pues. ¿Ya? Vamos con esta primero. Necesito garantizar que me han entendido esto, porque eso es lo que se les va a preguntar a ustedes. Vamos, vamos. Yo los veo, lo que vayan avanzando. Recuerden que en el PPT pues tienen problemas, ¿no? Ya hechos, el paso a paso. Vamos acá. Ahí están las reglas en el PPT, también lo estoy mostrando. Vamos, vamos. Hay muchos estudiantes que todavía no ingresan, ¿ah?
Está Renata, está Angie, Araceli, Brigitte, Brenda, Camila, Carolina. Acá yo puedo ver lo que ustedes van avanzando, ¿no? Por ejemplo, Angie es la que está avanzando hasta ahorita. De ahí nadie ha escrito nada. Estoy esperando que hagan la resolución ahí, por si acaso. Lo que ustedes hagan en la pizarra yo lo puedo ver. Vamos, vamos, con confianza. Si se equivocan no importa, pero inténtenlo. Del que aparece ahí. No aparece nada. Uy, te borro. No, usted solo dijo algo de óxido Ahí está, ahí está. algo así. Sí, sí, se había desaparecido. Y ahora sí. Profesor, no lo veo. No se ve nada. ¿No? Qué raro. Yo sí lo puedo ver. A ver, nuevamente. Ahí le estoy enviando. Dice, determina el estado de oxidación del fósforo en el ácido fosfórico H3PO4. A ver, vamos a dejar de presentar. Eso aparece. Y acá aparece justo. Ustedes pueden ver esto. Profe, voy a volver a entrar. No he visto nada. Dale, dale. Ya, dale, dale. Ajá. Araceli, por ejemplo, ya lo está haciendo. Brenda también, correcto. La resolución, chicos, la resolución. Por ejemplo, Diego lo ha hecho directo. Ángel, por ejemplo, lo está haciendo como yo les he explicado. Bacán. Ahora, las reglas que estamos viendo hoy día es la misma que vamos a ver la otra semana. Las mismas. Todo igualito. Por eso le decía que siempre el gasto de energía en las reglas de nomenclatura lo tienen los óxidos, porque ahí se ven todas las reglas. La otra semana ya es más rapidito, ya. Ya no voy a hacer reglas, porque las reglas son las mismas. Lo único que cambia es la palabra óxido, ya se utiliza otro término, dependiendo de lo que vayamos a formular. Y la otra clase, por ejemplo, toca hidróxido, hidróxidos con ácido. Y ese es al toque. Ya tenemos las reglas ya. Bien, entonces, vamos viendo. Angie, por ejemplo, acá Angie, 3 más x menos 8 igual 5, correcto, ¿no? Araceli también, correcto, excelente. Acá yo puedo ver toda la resolución que ustedes hacen. Muy bien, Brenda, 5 positivo. Por ejemplo, Carolina ya está terminando. Ajá, 5 positivo, muy bien. Sebastián también, correcto, ya lo está haciendo de manera directa, excelente. Camila también, excelente. Diego, excelente, está obsesión 5. Diana ya lo está terminando, genial. Adriana está empezando, por acá Camila, por ejemplo, Loret, ya está terminando justamente, genial. Ángel, excelente, excelente. Martín lo ha hecho también de manera ya directa, solamente le falta la última operación, Martín, ahí estás para que lo termines ya. Muy bien, Álvaro.
Nicolás, genial. Está perfecto esa operación. Silvana también. Listo. Por lo menos una vez para poder ver y verificar si ustedes han entendido justamente cómo determinar el estado de oxidación, pues, ¿no? Entonces me sirve este tipo, pues, de herramientas, ¿no? ¿Ya? Hace un rato no sé qué pasó, como que hubo un cruce con la pizarra anterior. Ya sé cómo, obviamente, subsanar eso. Ya. Ahora, esa es esta. Una. Vamos con la siguiente, pues. ¿Qué pasa si quiero lo siguiente? Mira, vamos a poner el problema 2. Formule el óxido nítrico o nitroso, vamos a poner, ¿ya? Nitroso. Y vamos a colocar estado de oxidación 3 y 5. A ver, chicos, formulen el óxido nitroso. Óxido nitroso. Si lo pueden hacer directo, en buena hora. Profesor, disculpe, solamente para que tenga en cuenta que el único alumno que no está presente es el alumno Areco. Tiene justificación, pero los demás están presentes. Ya, mira, perfecto. Óxido nitroso. A ver, vamos con las reglas por acá. No se olviden la tablita. ¿No? A ver, vamos a ver. Óxido nitroso. Ajá, ajá. Muy bien. Araceli. Y lo está haciendo óxido nitroso, no se olviden. ¿Está? Viendo por acá. Alta. Muy bien, Antonella, terminó el primero. ¿No? Diana ya lo está terminando. Óxido nitroso. A ver, vamos por el último. Muy bien, Sergio. N2O5. No creo que sea con 5, ¿ah? Está bien ordenadito. Daniela, para el primer ejercicio, genial. Muy bien, Nicolás, terminó también ese problema. La primera, ahora vamos con la segunda. ¿Ah? Excelente. Muy bien, Mariana. Ángel, perfecto. Ajá, muy bien, Adriana. Chévere. Vamos con el segundo. Ahí está. Y ahí era súper ordenada. Ha copiado y pegado todavía justamente en las imágenes. Perfecto. Brunella lo ha hecho en su cuaderno, ha mandado la foto. Genial, también lo pueden hacer de esa manera si desean. ¿Ah? Bien, Brunella. Camila, ya está. Estos son tres. Muy bien, Dushenka, excelente. Muy bien, Fernanda Flores, excelente, ya terminó el primero también. Bien, entonces, ahí está, faltaba el 3 nada más Camila, perfecto. Muy bien, chicos. Bien, 11:45. Ahora al revés.
Formular entonces el óxido nitroso es N2O3, ¿no? Y el estado de oxidación del fósforo en el primer problema debe salir 5. Y ahora vamos con la tercera pregunta. 3. Que me dan el tiempo. Nombrar en nomenclatura clásica, ¿ya? Por ejemplo, este óxido, que sea cloro 2 o 3. Cloro 2 o 3. Los estados de oxidación del cloro. 1, 3, 5 y 7. En la pantalla está apareciendo justamente la tablita, para que se acuerden, cuando es con 4 estados de oxidación, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que tienen que ir? Quieren nomenclatura clásica. Perdón. En clásica, por favor. Ah, acá les doy una ayudita si desean. Para los 4 estados de oxidación está la tablita. Las palabras son hipooso, oso, ico y perico, para 4 estados de oxidación. Acá necesitan saber cuál es el estado de oxidación primero. Ajá. Angie, por ejemplo, dice es óxido cloroso. ¿Mm? Muy bien, Brigitte, ya está terminando la 2. Brenda también dice óxido cloroso. Camila, por ejemplo, ha colocado anhidrio, también es válido, cloroso. ¿Ah? Bien. Diana ya calculó el estado de oxidación, solamente falta el término. ¿Mm? Camila Loré también, cloroso. Ángel también, muy bien, cloroso le ha salido. Sergio también óxido cloroso, lo ha hecho directo. Silvana también óxido cloroso. Y bueno, nosotros debemos recordar que, dependiendo obviamente del estado de oxidación, pues, ¿no? El 1 es para la palabra, en este caso, hipooso, pues, ¿no? El 3 para oso, el 5 para ico, ¿no? Vamos a poner acá, hipooso, ¿no? Para 1, para 1. 3 es oso, 5 ico y 7 per. Siempre perico, ¿no? Y el estado de oxidación, pues, del cloro ahí te va a salir ¿cuánto? 3, pues, ¿no? 3 es el que sale acá, ¿no? Entonces ahí el término sería óxido cloroso. Ahora, ¿cómo se determina el estado de oxidación? Pues, recuerda que le colocas arriba, le colocas un X arriba del cloro, hasta ahí es necesario hacer el cálculo. Por eso es importante que ustedes sepan determinar el estado de oxidación. Bueno, y el cálculo sería de la siguiente manera, pues.
2 por X, más 3 por menos 2, y se iguala a 0, ¿no? Y te sale el X, ¿no? Que en este caso va a ser 3 más. Entonces ustedes van a utilizar el término oso. Ya está. Oso. Óxido cloroso o anhidrio cloroso. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal el tema? Un poquito denso, ¿no? En teoría. Generalmente ocurre eso, ¿ya? Cuando se inicia nomenclatura, porque son varias reglas las que ustedes tienen que ver, pues, para lo que viene a ser óxido. Y además se explica estado de oxidación todavía. Pero la otra semana, como ya tenemos las reglas de óxidos, y para eso obviamente tienes que ir repasando con el PPT, ya es más fácil. O sea, ya la otra semana podemos tranquilamente hacer el practiquemos y todo completito porque ya no voy a mencionar reglas. O sea, las reglas son las mismas de óxido. Ahí ya no vamos a perder mucho. ¿Ya? Entonces la otra semana hacemos problemas de óxidos que van a ser parecidos a estos. En realidad, determinación de estados de oxidación, nombrar a partir de una fórmula o escribir la fórmula a partir del nombre. Esos son los 3 tipos de ejercicios que se preguntan. ¿Ya? Ahora, ha quedado pendiente el test de participación, ¿ya? Ha quedado, bueno, ya lo tomaré en la otra clase, pues. Entonces, les doy tiempo para que ustedes también vayan repasando lo que viene a ser bien la parte de enlace químico, pues, porque el test va a quedar todavía, ¿ya? Se los tengo que tomar necesariamente, ¿ya? Pero por lo menos acá ya tengo notas de participaciones de ustedes que quedan grabados, ¿ya? Eso ya es nota de participación. Y de paso que veo, pues, están entendiendo, no, pero la gran mayoría sí. Bacán. Más bien me gustaría que todos, pues, en realidad ingresen a las pizarras colaborativas y para yo poder ver y qué se puede corregir, pues, ¿ya? Bien, bueno, entonces acá el nombre sería óxido cloroso, ¿ya? Preguntas, por favor. Más que todo ha sido una clase para recordar, pues, ¿no? Tienen ahí ejercicios en el PPT, por favor, revísenlos, las reglas sobre todo, muy importante. Y con respecto a lo del enlace químico, sí, tenemos que de todas maneras tomar esa prueba como les decía. Preguntas, dudas. Por si acaso hago la resolución del ácido fosfórico para los que no lo han llegado a entender. Vamos por acá. Voy a resolverlo. Por ejemplo, para lo que viene a ser el del ácido fosfórico. Para el ácido fosfórico H3PO4, no te olvides de colocar pues un 1 debajo del fósforo, ¿no? Arriba colocas 1 más para el hidrógeno, X arriba del fósforo y 2 menos, pues, arriba del oxígeno. Y bueno, el cálculo, ¿no? El cálculo. La cantidad de hidrógenos por más 1, más la cantidad de fósforos por la incógnita, más la cantidad de oxígenos por menos 2. Y eso lo igualas a 0. Operas y te sale 5 positivo. Yo pongo de frente obviamente ya la respuesta, ¿no? Ustedes se supone que saben operar bien esa parte. ¿Está bien? Ahora, lo otro, la segunda pregunta era la fórmula del óxido nitroso, ¿no? Bueno, como es nitroso, ¿no? Óxido nitroso. Como el nitrógeno tiene pues estado de oxidación 3 y 5, recuerden que nitroso es para el menor estado de oxidación. Utilizamos el 3, pues. Utilizamos el 3, necesariamente. Entonces, colocas primero lo que viene a ser el nitrógeno. Ay, se movió. ¿Dónde estás? Bueno, me queda practicar un poquito más esto. Me ha gustado la pizarrita colaborativa. Bueno, quedaría como, vamos a poner una de las pizarras donde lo han hecho, por ejemplo, esta, ¿no? Para que lo puedan observar. Nitrógeno con 3 entonces y oxígeno con 2 menos, ¿no? Solamente intercambias los estados de oxidación. Y queda la forma, ¿ya? Óxido nitroso. Después, chicos, lo vamos a dejar ahí. La otra semana sí es más práctico que otro, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro, profe. Todo bien, profe.
Bueno, las preguntas van a ser como justamente yo las he preguntado acá. Para el test, bueno, en este caso, el test de esto ya lo tomaré juntando pues dos funciones inorgánicas, ¿ya? O dos, que sea, por ejemplo, cálculo del estado de oxidación, óxidos e hidróxido, ¿ya? Pero la otra semana sí les voy a tomar el test. O lo podríamos tomar, no sé, fuera del horario de clase, pues, ¿no? Para que no se vayan acumulando muchos temas. No sé si les parece bien. Por ejemplo, Miss Antoinette, mm, después de los chicos de la Uni 50, ¿tienen algo? Esta semana, profesor, bueno, ellos los lunes y martes tienen 12:40 de la tarde, pero esta semana ellos tienen nacionales desde las 12:40 hasta las 6, si es que no me equivoco. Después de la Uni 50, unos 8 minutitos para tomarle la prueba, porque está fácil, la verdad no quisiera desperdiciar esa prueba. Podría ser, profesor, después de las 12:40, porque hoy día tienen clase hasta las 2 de la tarde 40. Ah, ya pues, a esta hora entonces. ¿Puede ser, chicos? Sí, 2:40.